Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Discurso de despedida de Engin Akyürek. Me siento agotado en Turquía. Me siento agotado en Turquía, fueron las palabras que dejaron a todos sin aliento en la sala. Engin Akyürek, uno de los actores más queridos y respetados del país, cerró un ciclo con una mezcla de emoción contenida y una nostalgia palpable. Frente a un público expectante, el actor compartió un discurso de despedida que, sin duda, marcará un antes y un después en la memoria colectiva de sus seguidores. Sus ojos, a ratos humedecidos, delataban una lucha interna que llevaba tiempo gestándose. Nadie estaba preparado para escuchar que el galán de tantas historias icónicas ya no se sentía en casa. El silencio que siguió a su confesión fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Engin Akyürek no necesitó elevar la voz para que su mensaje calara profundamente. He dado todo lo que tenía en cada proyecto, en cada personaje. Pero hoy, simplemente, estoy vacío, dijo con una honestidad brutal. Su lenguaje corporal, sereno pero cargado de una tensión invisible, contrastaba con las emociones que sus palabras despertaban en los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros no pudieron evitar las lágrimas. El actor habló de sus años de carrera con un cariño indiscutible, pero también con una fatiga que se le escapaba entre líneas. Recordó los primeros castings, los rechazos, los sacrificios, los días interminables de rodaje y las noches solitarias en hoteles impersonales. Cada palabra parecía arrancada de un rincón profundo de su alma, donde la pasión convivía con el cansancio. Turquía ha sido generosa conmigo, pero también implacable, afirmó con una franqueza que dejó sin respuestas a quienes aún esperaban una vuelta atrás. Hubo una parte de su discurso que hizo temblar a muchos, cuando mencionó que necesitaba respirar en otro lugar, aunque sea por un tiempo. Esa simple frase encendió las alarmas sobre un posible exilio emocional y profesional. Aunque no confirmó una mudanza definitiva, sus palabras sonaron a despedida prolongada. El peso de años de exigencias, expectativas y escrutinio constante parecía haber hecho mella en su esencia. Engin Akyürek siempre ha sido reservado, casi hermético, en cuanto a su vida personal. Por eso, fue impactante verlo tan abierto, tan humano. Habló de su necesidad de reencontrarse, de reconstruirse lejos de los focos que tanto lo han iluminado y, a la vez, lo han quemado. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro me siento erosionado, confesó. Fue en ese momento cuando el auditorio estalló en un aplauso espontáneo, no para celebrar, sino para acompañar su dolor. Durante su intervención, también hizo mención de los fanáticos, a quienes agradeció con una ternura desbordante. Sin ustedes, esto no habría tenido sentido. Me han dado un motivo para seguir durante años, incluso cuando ya no podía más, dijo con la voz entrecortada. Las muestras de cariño en la sala eran abrumadoras. Muchos sostenían pancartas con su nombre, otros simplemente lo miraban como si estuvieran despidiéndose de un ser querido. El actor no culpó a nadie. No hubo reproches directos, ni acusaciones, solo una verdad que necesitaba ser dicha. Reconoció el amor por su país, pero también el precio que ha tenido que pagar por vivir bajo el ojo público. Ser admirado es un privilegio, pero también una prisión cuando pierdes el control de tu propia historia, reflexionó. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco que nadie quería que se extinguiera. Engin Akyürek aclaró que su retiro no era definitivo, pero tampoco prometió volver. Dejó todo en una especie de limbo emocional que mantuvo al público en vilo. Lo único cierto era su deseo de desconectarse, de desaparecer para poder reencontrarse. No me voy por falta de amor, sino porque necesito empezar a amarme de nuevo, sentenció. Esa frase fue recibida con una mezcla de admiración y tristeza absoluta. Mientras bajaba del escenario, su figura parecía más pequeña, más frágil. Caminaba con una lentitud que no era física, sino simbólica, como si cada paso marcara el fin de una era. Nadie se atrevía a hablar, a romper ese silencio sagrado que él había dejado tras de sí. Lo vieron marcharse sin mirar atrás, dejando un vacío tan grande como su legado. Era evidente que ese momento quedaría